Muy buenas tardes, estimadas auditoras y estimados auditores. Cuando son las 18 horas con 2 minutos, damos inicio al programa del día de hoy, 28 de agosto del 2023, sin restricciones, el programa de la política, el debate y la actualidad a través de la Radio Hoy y de Sapin TV, canal 194. Mi nombre es Luis Miguel Retamales y, como siempre, estoy acompañado por mis amigos don Jorge Araya y don Mauricio Rodríguez. ¿Cómo estás, George? Buenas tardes. Hola Luis Miguel, muy buenas tardes, gracias como siempre por la invitación para conversar aquí en la radio hoy, de la actualidad nacional, internacional, la historia de la cultura, junto a ustedes y a nuestros amigos que nos están escuchando y viendo también, ¿no es cierto? Así es, George. ¿Cómo estás, Mauricio? Llegaste así, pero Justito. justeco. En la que más llegué. ¿Cómo está la Me está playa? fallando mi correo, entonces por suerte recibí el link por el Medio. correo alternativo. Está bien, está despejada, parcialmente nublada, tranquila. El agua ayer estaba clarísima, pero están anunciadas a partir del miércoles marejadas anormales. Aquí, George, ha estado frío, ¿eh? Hoy día estuvo nublado y cayó una nubadita recién por mi casa aquí. Así Ah, que, sí. sí, pero una nubadita así, una nube loca, unos churrascos, como diría un amigo mío. Qué bien. Oye, muchachos, hoy día tenemos muchas cositas que comentar. Eh, en la efeméride, don Jorge va a hacer un saludo a los premios nacionales. Hay un par de premios nacionales que son dignos de destacar. Sí. También va a hablar lo pendiente de la semana pasada, que es el nombramiento como comandante en jefe el 22 de agosto del 72, del 73, quiero decir, de Augusto Pinochet Ugarte como comandante en jefe del ejército. Y también nos va a hacer mención al libro El ex comandante en jefe del ejército también, Ricardo Martínez. Está muy interesante eso. En internacional vamos a hablar de los BRICS. ¿Qué pasa con los BRICS? Es una cuestión que aquí en Chile le han dado muy poca bola, pero en realidad yo creo que va teniendo cada vez más importancia en la forma de relacionarse el mundo actual, actualmente, digamos. Y en lo nacional, el temporal dejó hartas consecuencias, ¿no es verdad? Para mañana está anunciado un paro indefinido de profesores, paro nacional e indefinido de profesores, y vamos a partir con un reconocimiento a un personaje de la política nacional que falleció días atrás también, que lo dijimos en el WhatsApp, fue el primer eh, personero del gobierno de Elwin que asumió la noche anterior de la asunción del gobierno del presidente Patricio Elwin. Me refiero a don Belisario Velasco, pero que él tuvo otra participación muy especial y muy importante eh, a la luz de la historia, pocos días después de ocurrido el golpe militar del año 73, ¿verdad, Jorge? Estamos hablando del don Belisario Velasco, pero antes de eso, Jorge, gracias a quién estamos al aire, se me olvidó hacer la mención de No se lo ha don Gilbert. olvidado porque justo en el momento de hacerla, bueno, gracias a Giver Producciones, ya desde hace más de 20 años, las mejores experiencias visuales, auditivas, educativas, sonoras y culturales de Chile son los eventos que realiza Giver Producciones, una productora chilena de calidad internacional, experiencia, tecnología y los mejores profesionales al servicio de los sentidos humanos. Gracias, Giver, por acompañarnos una semana más en Sin Restricciones. Bueno, don Jorge, parte usted hablándonos de don Belisario y después le damos la palabra a don Mauricio, que algo tiene que decir ahí también. No, pues yo simplemente señalar nomás algunos datitos, nomás lo típico, o sea, señalar que falleció a los 87 años, don Belisario Velasco. La gente que nos está escuchando, incluso de Chile, a lo mejor no se acuerdan mucho de él, ¿ya? Y para el extranjero les contamos de que fue un importante político en la historia nacional. Y mira, se fue justo ahora, ya cuando ya estamos tan cerca del 11 de septiembre, de este cincuentenario. Acá tengo algunos datos, dice, influyentes ex subsecretario del Interior en los gobiernos de Patricio Elwin y Eduardo Frei, titular de la cartera del Interior con Michelle Bachelet, miembro emblemático de la democracia cristiana. Ya que en los 90 participó en la creación de la primera institución de inteligencia política civil conocida como la Oficina. No es la serie que están pensando ustedes, sino que esta oficina se dedica a perseguir a grupos más o menos peligrosos. ¿Ya? Y se le recuerda también, dice, por manifestar tempranamente su rechazo al quiebre institucional de 1973 al firmar la Carta del Grupo de los 13. Acá tengo algunas anécdotas que señala, esto lo estoy sacando del mostrador,
Ya, pero yo creo que el que mejor nos puede conversar o contar quién fue don Belisario Velasco es quien lo tuvo ahí frente a frente, pues don Mauricio Rodríguez. Y Sí, tiene po. una anécdota que contar ahí. Mauricio tiene una parte de historia personal con él, pero hay que destacar que fue de los lúcidos de la democracia cristiana. Después vamos a recordar lo que fue la democracia cristiana a medida que vamos avanzando en nuestro programa en la oposición al gobierno de la Unidad Popular. Y pocos días después del golpe, donde muchos personeros de la democracia cristiana apoyaron el golpe, hubo 13 personeros de ese partido, de los lúcidos que dije yo, que se adelantaron y anunciaron lo que vendría y que desgraciadamente tenían razón, así ocurrió durante la dictadura militar. ¿Cómo fue eso, Mauricio, y cómo fue, qué puedes contarnos tú de don Belisario? Bueno, aparte de lo que ustedes han señalado, solamente agregar que eh, algo que yo no sabía, que Belisario Velasco fundó o controló con un grupo una radioemisora que fue la primera radioemisora en la cual se, se dieron a la tarea de deslizar algunos comentarios críticos hacia el golpe militar que eran coherentes con la Carta de los 13, pero también a canalizar las primeras denuncias sobre los crímenes de lesa humanidad que habían empezado a ocurrir desde el día mismo 11 de septiembre en adelante y por 17 años ininterrumpidamente. Pero en lo personal, pese a que ya he visto algunos comentarios en las redes que critican a Belisario Velasco por su rol en la creación de la oficina, digamos, y algunos eventos en los cuales la oficina se vio involucrada en su política de desactivar grupos que operaban al margen de la ley que se estaba dando en el nuevo proceso de transición, ya en democracia. Personalmente tengo la mejor y más alta opinión de Belisario Velasco, a quien yo creo que este pequeño bloque le confiere un sentido de homenaje, digamos, a su trayectoria, por una anécdota que es personal, que es mínima, por lo tanto, pero que es básicamente la siguiente. Yo me vi en una extraña situación cuando estaba realizando mi estudio de doctorado en Madrid hacia el año 98, cuando fue el caso Pinochet, que entiendo, imagino yo que por el hecho de haber estado en Madrid en esas fechas haciendo lo que estaba haciendo, paradójicamente en contraste con lo que era mi posición respecto de lo que estaba ocurriendo con Pinochet y su detención en Londres, en donde yo estaba al borde de los que pensaban y creí ingenuamente que tenía que ser juzgado en Chile. Pensé que eso podía pasar, cosa que no ocurrió, murió en la impunidad porque aquí no fue posible, ni hubo la voluntad ni la fuerza suficiente como para juzgarlo por los crímenes de lesa humanidad y por los robos y las estafas en las que se vio involucrado, porque su prontuario va desde el asesinato hasta el choreo, o sea, las tenía completas. Eh, eh, Me llamó un ex amigo, digamos, por teléfono para contarme que en mi casa, no en mi casa, en la casa de mi mamá se estaban recibiendo llamadas amenazantes de sujetos anónimos que le decían a ella que me avisara que me cuidara porque sabían que yo trabajaba en Madrid en un organismo de derechos humanos. Y yo no sé si era imprecisión de su información porque le faltaba plata a la benzina ya a esa altura porque estaban desactivados, medio desactivados, no tenían presupuesto público. Pero el caso, o era lo más probable, una mezcla de las dos, era también su ignorancia, porque efectivamente yo trabajaba en un organismo en Madrid, con eso yo financiaba mis estudios y mi vida allí mientras realizaba esos posgrados, pero era un organismo internacional que agrupaba a estados, era un organismo oficial, no era un organismo de defensa de los derechos humanos. Y dentro de esos gobiernos y estados que se agrupaban en ese organismo, la Organización Iberoamericana de Juventud, que dependía de la Organización de Estados Iberoamericanos, que fue creada en el marco del quinto centenario por los españoles, como una suerte de OEA española. Eh, eh, Nada, pues, se suponía que para ellos era un organismo de defensa de derechos humanos, llegaban esas llamadas amenazantes a la casa de mi mamá, ellos se urgió demasiado y yo vine en una suerte de darle prueba de vida, de que estaba bien, de que estaba enterito. Pero las amenazas continuaron aquí en el periodo en que Pinochet estaba en Londres
Y también recibieron muchas otras personas amenazas, el Arturo Barrios, el Álvaro Elizalde, la Isabel Allende, gente que era conocida, yo era anónimo, y por lo tanto se concluía que simplemente esas amenazas eran al voleo y se debían a la coincidencia de mis viajes entre Chile y España por razones de estudio, con lo que era el caso Pinochet, que inicialmente era una cuestión que yo conocía tanto más que cualquier persona o cualquier chileno por la prensa. Y mi interés era secundario, y además yo creía que no había que darle mucho bombo porque ese tipo de gente a veces, como dice el balsecito peruano, odio quiere más que indiferencia, y yo era partidario de prestarle la mayor indiferencia y desprecio posible junto con eso. Pero el caso es que mi familia obviamente se asustó. Hubo gente entre las autoridades que consideraron que lo que estaba pasando era serio, y entre esas personas estaba Belisario Velasco, que era subsecretario del Interior y estaba a cargo de los temas de seguridad y orden público en Chile. Entonces, yo, en el marco de esa circunstancia impensada en la que me vi, conversé con algunos conocidos que eran de estos típicos, así como asesorcillos, que tienen un escritorio que les cayó de rebote por alguna forma de cuoteo o meritocracia extraña, como asesores de algunas autoridades, y les conté lo que pasaba y la preocupación que yo tenía y tenía mi familia. Pero estos sujetillos se dieron a la tarea de burlarse de lo que yo les contaba, una por mi marginalidad y otra porque creían que no era serio lo que pasaba. ¿Mm? Eran como estos payasitos que tienen una silla en la moneda y creen que tienen poder. Pero en cambio, quien sí era importante, que era Belisario Velasco, tomó conocimiento del caso ¿Cómo le llegó y a se él? lo... Y se, ¿ah? ¿Cómo ¿Cómo le llegué a llegó él? a él? ¿Cómo supo? ¿Cómo? Sí. Porque yo hablé con la abogada, una abogada de derechos humanos, que lo llamó inmediatamente por teléfono, porque es una persona que sí sabía del tema, y lo primero que hizo fue marcar el número directo de Belisario, porque el caso era serio. Había más de 100 personas amenazadas de muerte, entre esas efectivamente un sujeto anónimo y marginal como yo. Y Belisario Velasco dijo que se venga inmediatamente a mi oficina en La Moneda. Conversamos en su oficina. Él consideró que era lo mío tan serio como la de cualquier personaje conocido, y por lo tanto me indicó los pasos necesarios que yo tenía que realizar para tener protección, para sentirme protegido, para estar protegido, y dispuso de las medidas del caso como si yo fuese otra persona, una persona conocida o cualquier otra persona no conocida. Es decir, Belisario Velasco, aparte de toda su trayectoria, yo lo vi ahí actuando como una autoridad que asume el deber de proteger a cualquier ciudadano, y no como los tinterillos con los que había conversado. Primero, que se habían burlado de la situación por mi supuesta marginalidad, o incluso yo pensé porque les daba envidia que me estuvieran amenazando a mí, no a ellos, lo cual me hacía que sus ojos más importantes. No sé, esas cosas que pasan por las cabezas de esa gente a veces que no es muy inteligente. La cosa es que sí, tuve una acogida extraordinaria, había una autoridad cumpliendo con el deber de protección de cualquier ciudadano, de todo ciudadano, y además de conocer yo la trayectoria en favor de los derechos humanos, ser uno de los 13 que arriesgó la vida con la carta que sacaron esas personas de la democracia cristiana que se pusieron al golpe, inmediatamente sumé esta cuestión personal a mi evaluación de su trayectoria, y hoy día me siento súper complacido de contar esta especie de anécdota en homenaje a Belisario Velasco, que eso de mi parte es lo que yo creo tengo que hacer. Sí, yo creo que muchas personas tienen, de hecho se vio en los eventos acaecidos a raíz del fallecimiento de este personero, que tienen algo positivo que contar en relación a él. Yo quiero entrar en detalle Mm. nomás de lo que se refiere a la Carta de los 13. Es una carta que se redactó en un papel con lápiz, escrito a mano, quiero decir, 2 días después del golpe militar. En esa época, los líderes de la democracia cristiana era evidentemente el expresidente Eduardo Frei Montalva y el presidente del partido, Patricio Elwin Azócar, que dieron un apoyo no implícito, explícito al golpe militar, y aparecieron estos 13 firmantes con esta carta que dice, una carta chica en un papel, dice: condenamos categóricamente el derrocamiento del presidente constitucional de Chile. Mira, presidente constitucional de Chile, señor Salvador Allende, de cuyo gobierno, por decisión de la voluntad popular y de nuestro partido, fuimos invariables opositores. Nos inclinamos respetuosos ante el sacrificio que él hizo de su vida en defensa de la autoridad constitucional.
Esta la firman, me voy a dar el tiempo de leerlo porque creo que es un reconocimiento que hay que hacer a esta gente. Don Bernardo Leighton, diputado, exministro, ex vicepresidente de la República, que después fue víctima de un atentado mientras estaba en Roma. Claro. José Ignacio Palma, uno de los personeros fundadores de la democracia cristiana, junto con Leighton también nombrado, venían de la Falange, junto con Frei Montalva también. Renán Fuentealba, de origen semejante. Sergio Saavedra, don Claudio Huepe, que después fue, si no fue diputado, fue también miembro de alguno de los gobiernos posteriores con el retorno a la democracia. Andrés Elwin Azócar, abogado, hermano del presidente Elwin Azócar, abogado, fue diputado y también es un abogado defensor de los derechos humanos. Mariano Ruiz Esquide, también abogado defensor de los derechos humanos. Jorge Cach, don Jorge Donoso, Belisario Velasco, del que ya nos hemos referido, Ignacio Balbontín, que era un sociólogo y profesor universitario, don Florencio Ceballos, abogado y asesor sindical, y Fernando Sangüesa, que es un arquitecto, expresidente de la Cámara de Diputados. También esto lo voy a firmar, fíjate tú, acabo de leer, don José Piñera Carballo, el papá de los Piñera, y al final, al mediodía, pidió retirar su firma y por eso aparece en el papel, aparece una mancha amarilla, así como tapándolo. Hubo personeros que hicieron acciones semejantes en otro tipo de situaciones. Me acuerdo de Ricardo Ormazal, a lo mejor ustedes se pueden acordar, que también fue presidente de la democracia cristiana en ese periodo bien álgido. Y lo otro que quería decir, que en algún momento la DC trató de tomar esta carta para demostrar que era la postura oficial del partido. Y el mismo Belisario Velasco, a quien nos estamos refiriendo ahora, dijo que no, pues, las cosas son como son. Lo habrá dicho con otras palabras, ¿no? Las cosas son como son y el partido no estuvo firmando esta carta. Así que vaya un reconocimiento a don Belisario, que bien merecido lo tiene. Mauricio, parece que la presencia del Ministerio del comunista que está en el Ministerio de Educación no surtió efecto para parar el paro de los profes. ¿Eh? ¿Qué opinan ustedes? El paro de los profes va mañana, según lo que he leído, pidiendo nuevamente lo que viene hace mucho rato, la solución a la deuda histórica, etcétera, y asuntos gremiales también que son de larga data. ¿Qué pasa con Acá, eso, Mauricio? ¿Qué sabes tú? eh, no sé si como estuve trabajando hasta hace muy pocos minutos, estaba medio desconectado, pero creo que hay una noticia de último minuto o de última hora, que es importante Había una mencionar. reunión hoy día, a lo mejor Jorge la tiene, había una Eh, reunión. A ver, George. no, me refiero a que Ah, porque se dictó sentencia en el fallo por el caso de Víctor Jara, por fin, y se Sí. a rechazaron ver. todos los recursos de casación que presentaron las defensas de los originalmente condenados en el año 2021. Se ratifican las condenas a 25 años para varios de ellos por el asesinato con alevosía de Víctor Jara y otras dos personas, entre ellos Litré Quiroga. Por lo tanto, la verdad histórica se establece también en este caso de que fueron cobardemente ejecutados un agente cultural y un actor político de relevancia en Chile. Y este agente cultural al que me refiero es nada menos que el universalmente reconocido cantautor chileno Víctor Jara, director de teatro, que fue acribillado y su cadáver abandonado cerca del cementerio metropolitano. Aquí voy a leer lo que Esa es la dice el noticia de mostrador. último. La segunda sala confirmó lo anteriormente decidido por la Corte de Apelaciones de Santiago y mantuvo las condenas que suman 25 años por el secuestro y el homicidio calificado de ambas víctimas que fueron ejecutadas el 15 de septiembre de 1973. Me refiero a Víctor Jara y a Lité Quiroga, como dijiste tú, Mauricio. Fueron ejecutados luego de haber sido torturados, para lo cual sus cuerpos acribillados fueron lanzados a la calle en la cercanía del cementerio general. Eh, en el marco de la sentencia emblemática de violación a los derechos humanos que la Corte Suprema se encuentra dictando, con el objetivo de emitirlas antes del 11 de septiembre, la segunda sala del máximo tribunal, es decir, la Corte Suprema, ya no se puede volver a, Es ¿cómo se inapelable. llama? Es inapelable, gracias, Mauro. Emitió esta tarde una dura sentencia en contra de los homicidios del cantautor Víctor Jara y el director general de prisiones del 73, Litré Quiroga.
6 de los condenados por los homicidios de Víctor Jara y Quiroga fueron sentenciados como autores de secuestro calificado y homicidio calificado. Eh, confirmó la sentencia en segunda instancia que había condenado a pena de 15 años y un día a los acusados por los homicidios y a 10 y a 1 por ambos secuestros. De este modo se confirma la sentencia en contra de quienes son los ex militares Raúl Jofre González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Hase Macei, Ernesto Betke Wolf, Juan Jara Quintana y Héctor Chacón Soto. En tanto, el ex fiscal militar Rolando Melo Silva fue condenado a 5 años y un día y 3 años y un día de presidio como encubridor de los homicidios y los secuestros respectivamente. Bueno, como dice ahí la nota del mostrador, antes del 11 de septiembre vamos a estar recibiendo muchas noticias en este sentido. Algo de justicia llega, aunque sea después de 50 años, para la memoria de Víctor Jara. Jorge. Nada, pensaba en la frase, ¿no es cierto?, de sabiduría popular, que la justicia tarda pero llega. En este caso, imagínate, 50 años, porque en pocos días más, ¿cuándo es la fecha? ¿15 de septiembre fue el asesinato? Sí, 14, 14, mira, o a sea, 14. 14. el 14 de septiembre, o sea, en pocos días más, ya íbamos a estar conmemorando los 50 años del asesinato de Víctor Jara, y lo único que teníamos era libros, estudios, informes, ya, o sea, De todo sobra. confirmando lo que pasó, claro, y la verdad, o sea, ya sabemos la verdad, pero faltaba, ¿no es cierto?, la verdad ahora jurídica, la que le gusta tanto a algunos personeros de oposición o de derecha, y de derecha, ya referirse cuando dicen, no, pero es que esto no es así. Bueno, ahora tenemos la certeza jurídica, no solamente histórica, Eh, testimonial, sino que también la ley lo está diciendo, en relación a este crimen. Y le agradezco a Mauricio porque yo había visto la noticia, pero no la no la puse en la pauta, porque realmente nos vamos por lo que está de actualidad, como lo de los profes que justo está pasando en estos minutos. Te digo, pero tiene razón, porque incluso salió un libro hace poco de Freddy Stock, hablando nuevamente acerca del tema de Víctor Jara, su obra y su A, legado. a propósito de lo que estamos diciendo, que antes del ¿Mm? 11 de septiembre se iban a dar veredictos relacionados con la violación de los derechos humanos, Jaime Reyes, que siempre está atento, nos Ujú. recuerda que en el caso de Eduardo Frei Padre, la Corte determinó que no se pudo acreditar un delito. Eso también fue hace pocos días. Y eso mm, llevó a una disputa familiar, ¿ah? Sí, Entre Eduardo Frei Ruiz Tagle y Carmen Frei Ruiz Tagle, una que era perseguir a los autores del delito de muerte de Eduardo Frei y padre, y Eduardo Frei hijo, que era el que sostenía la tesis de no seguir adelante porque no iba a encontrar nada. Y finalmente, en declaraciones que hizo la semana pasada, a raíz de esto, reafirmó lo que sostenía desde el principio, en que no se iba a encontrar ningún autor material, ya que no había delito, según lo que sostiene esa tesis de Eduardo Frei no, Ruiz no, no, Tagle. no se pudo acreditar. En el caso de Víctor Jara, por ejemplo, se corroboró la existencia del delito. Aquí no se pudo acreditar. claro. No dice que no haya habido delito. No se pudo Pero acreditar. Eduardo Frei No Ruiz declaró a Tagle, nadie, pero no declaró Eduardo, el juicio, el fallo no declaró a nadie inocente. Así como no sí, pero declaró a nadie culpable, no declaró a nadie inocente. me refiero a la postura de los hermanos, donde Eduardo Frei Ah, Ruiz no, Tagle claro. Sí. digamos, no sostenía esa. Ahí estuvo involucrado un exministro, Patricio Rojas, Sí, como El médico. médico de fue bien, cabecera del propio Eduardo Frei. Ujú. fue muy No, turbio todo una eso, cosa bien muy, sórdida, ¿eh? muy propio de la Bien época, sórdida. weón. ¿Ah? ¿Qué? Bueno, Mm, y bien sórdida. para eso tenemos Sórdido. la verdad, no sé cómo denominarla, literaria, o sea, hay libros, textos, informes que hablan acerca de eso, pero no tenemos la certeza jurídica. ¿Ya? Entonces ahí es donde algunos se afirman diciendo, esto no pasó porque la justicia no ha declarado que pasó. ¿Te fijas? Lo que Pero, dice, pero claro, lo que nosotros hizo usted. sabemos qué pasó. ¿Ah? O sea, el hecho está. ¿Ya? ¿Te acuerdas que había antes, no sé, un programa que decía, la verdad está en los hechos? Bueno, esa frase. Sí, es lo que conversábamos con, lo que dices tú, lo que conversamos con Mauricio. Mauricio lo dice muy bien lo que dice la justicia. Yo estaba haciendo mención a Claro. que por alguna razón Fray Ruiz Tagle, Eduardo, no quiso seguir adelante. Oye, bueno, se nos va el tiempo primer bloque, pero teníamos que conversar de esto y del asunto de los temporales, lo podemos conversar un ratito más, pero el tema del paro de los profesores, Te, ¿qué te- te saben da- de eso? te tengo acá una noticia, no sé si está tan calentita porque es de hace una hora, no, no, es de las 4 de la tarde. 4 de la tarde aquí en Radio Bio Bio dice, profesores confirman paro este martes pese a reunión con ministro Cataldo. El ministro comprometió otra respuesta para mañana. O sea que, ojo, si mañana la respuesta del ministro es acogida, eso sería todo con el paro. ¿Ya? Pero no creo que sea tan sencillo porque por lo que estuve viendo acá,
ya, el paro es indefinido, ya, ya se está hablando de que podría ser unos paros más largos, y fíjate que está recién empezando, ¿ya? Y bueno, y es porque según ellos el gobierno ha tenido un año para darle respuesta, ¿ya? Y ellos el gobierno no ha hecho nada, digamos, por darle respuesta que ellos esperaban. ¿Ya? Aquí dice, no hemos visto el sentido de urgencia, estoy citando al presidente del Colegio de Profesores, no hemos visto el sentido de urgencia que requiere las demandas que hemos venido planteando y que además van en directa relación con las mejoras concretas de la educación en nuestro país. ¿Ya? Claro. Así que la Asamblea Nacional, dice los profesores, en la consulta, aprobaron el paro. Hoy estoy viendo los porcentajes y fue medio peleado, no fue así como así unánime. Hubo un porcentaje que no estaba de acuerdo en el paro y al final se impuso el porcentaje que sí está de acuerdo en el paro. ¿Te fijas? Y lo que tú señalabas, Luis Miguel, pues sea, el petitorio son básicamente las tres cosas que realmente hace tiempo que vienen pidiendo. La deuda histórica, ¿no es cierto? El tema de la educación pública, cómo mejorarla, ¿ya? Y la violencia en el interior, poner fin a la violencia en el interior de los Exactamente. colegios. Claro, sí, porque realmente ahora está, bueno, desde la vuelta a clases, ¿no es cierto?, con el tema de la pandemia, ya hay bastante poca civilidad entre estudiantes, profesores, apoderados y entre los mismos colegas incluso. ¿Ya? Vamos Un ya, ambiente. vamos a esperar entonces qué pasa con el paro de los profesores. Mañana Cuídense. vamos a ver que la respuesta del ministro. Gracias a quién estamos, vamos al bloque. Gracias a quién. A Giver Producciones. Desde hace más de 20 años, las mejores experiencias visuales, auditivas, educativas, sonoras y culturales de Chile son los eventos que realiza Giver Sistemas de Sonido, una productora chilena de calidad internacional, experiencia, tecnología y los mejores profesionales al servicio de los sentidos humanos. Nos vamos entonces a este corte gracias a Giver y gracias a él volvemos. Chiquillo, cuando volvamos vamos a conversar de cómo afectó el temporal, más que todo cómo afecta a lo que dijo el presidente Boric. Hay que reordenar las prioridades. Aquí hay muchas cosas que hacer. La gente quedó, las regiones quedaron bastante devastadas. Así que yo creo que ahí hay un tema que va a tener que afrontar muy fuertemente el gobierno para llevar solución a la gente. Y también vamos a hablar de los BRICS. Eso es un tema que también le compete de una u otra forma a Chile por cómo se nos vienen los vecinos. Vamos y volvemos con Sin Restricciones. Sin Restricciones, día 28 de agosto del año 2023, 18 horas con 35 minutos en Santiago de Chile. Nos quedó un tema en el tintero, muchachos, pero antes que todo, gracias a Giver, 20 años de producciones artísticas. Son los muchachos de Producciones Giver. ¿Cono, George? ¿Cómo es? Acá tengo, ¿no es cierto? Giver Sistemas de Sonido. Desde hace más de 20 años, las mejores experiencias visuales, auditivas, educativas, sonoras y culturales de Chile son los eventos que realiza Giver Producciones, una productora chilena de calidad internacional, experiencia, tecnología y los mejores profesionales al servicio de los sentidos humanos. Gracias, Giver, por acompañarnos en este segundo bloque. Ya, un bloque húmedo vamos a tener ahora, un Sí, bloque global. vamos a ¿Ah? hablar de lo de los temporales, pero antes de eso, me quiero referir a qué va a pasar con nosotros en los próximos 3 programas. Hoy será el último programa en el formato tradicional, entre comillas, ya que los siguientes 3 programas, el día 4 de septiembre, 11 de septiembre y 18 de septiembre, no serán más sin restricciones, se llamarán 7 más 50. Ahí nos abocaremos exclusivamente a las memorias nuestras, de nosotros tres, y también de ustedes, de los auditores, memorias que ustedes pueden haber tenido justamente hace 50 años cuando nosotros teníamos 7 años. Las memorias pueden ser previa al golpe, que vamos a hablar el día 4 de septiembre, durante lo ocurrido en el golpe, que lo vamos a hablar en el programa del 11 de septiembre, y también memorias o comentarios o reseñas que quieran hacer respecto de lo que ocurrió después del golpe, y puede ser inmediatamente después del golpe, pocos años después del golpe, o durante estos 50 años después del golpe. Y eso van a ser leídos el día 18. Para eso queremos pedir tu aporte, tu apoyo, voluntario, por supuesto. Si quieres participar, mándanos un breve texto, nosotros lo leemos al aire, un breve audio por WhatsApp, también lo vamos a poner al aire. Si quieres firmarlo con tu nombre, ningún problema. Si quieres firmarlo con un seudónimo, ningún problema. Si quieres hacerlo en forma anónima, ningún problema. ¿Dónde nos pueden escribir? A los WhatsApp de Jorge, de Mauricio o al mío. Todos lo tienen.
lo hemos dicho y lo hemos repetido muchas veces, lo vamos a poner más adelante también aquí en este programa, pero están invitados todos a participar. Puede ser una vivencia política, una vivencia personal, una vivencia vivencial. Pueden hacer recuerdo de cómo era Santiago, cómo se acordaban ustedes, cómo jugaban, qué programas tenían, qué programas estaban viendo, de qué cosas se Magnífico. acuerdan. Nosotros teníamos 7 años, puede que tú hayas tenido menos años y por eso puede hablar a lo mejor de lo que ocurrió después del golpe hasta ahora, o puede que sea mayor que nosotros y podrá hablar de cómo era antes del golpe, cómo fue durante el golpe, etcétera. Están todos invitados y de verdad nos interesa mucho participar con ustedes en esta secuencia de programas que se va a llamar 7 más 50. ¿Alguno quiere agregar algo que me haya faltado, chiquillo? Y, no, ¿sabes lo ¿Cómo? que lo que se me ocurrió mientras te escuchaba? Que a lo mejor hay personas, por ejemplo, teníamos nosotros amigos que nos escuchan que son bastante jóvenes, ya, como nuestro amigo ahí del cine, ya, o mis sobrinos, por ejemplo, son bastante jóvenes, pero ellos también a lo mejor pueden contar algo que escucharon de sus padres, de sus tíos, de sus parientes, de sus abuelitos, de Villa, y a lo mejor quieren compartirlo también. Así que no solamente a los que estuvimos vivos el año 73, estamos todavía vivos y nos acordamos, sino que a lo mejor escucharon algo por ahí. Yo siempre me acuerdo lo que contaba mi papá del 11 y lo voy a compartir con ustedes ese mismo día 11. Así, por ejemplo. Mauricio, ¿algo que agregar? Estás muteado. Y por supuesto, estas memorias van a estar conectadas con nuestras reflexiones de cada cual, de los que escriban y de nosotros, respecto de lo que queremos para el futuro también, de nuestros sueños y proyecciones para más adelante, para que nunca más esto vuelva a pasar. Ya saben entonces, están todos y todas invitadas e invitados a participar en esta recopilación de datos, un rescate de la memoria, pero de la memoria a la usanza nuestra, ¿sí? En esas conversaciones de living o de pasillo o de la casa del amigo. O de la plaza. Muchachos, o de la plaza, o de la plaza. Bueno, muchachos, ya todos sabemos lo que ocurrió, los temporales, la lluvia, el río atmosférico. No vamos a entrar en detalle a repetir lo mismo que han dado ya 4.590 veces en los programas de televisión. Yo me quiero referir, chiquillos, a partir de lo que dijo el presidente Boric, producto del desastre que quedó, en que va a haber que reordenar las prioridades. Fue más o menos esa la frase que usó. A lo mejor no es textual, pero quiso decir eso. ¿Y por qué? Porque se viene un fuerte requerimiento de inversión de parte de las regiones, tanto en infraestructura, hay que rehacer caminos, hay que repavimentar, hay que salvar casas, qué sé yo, como también respecto de apoyo social que hay que darle a los pobladores que se vieron afectados y también al, al, a los productores de verduras agropecuarios, digamos, que han visto totalmente perdidas su siembra, todo lo que habían trabajado durante el año, que se fue a pique, producto de este verdadero desastre natural. No sé qué quieren aportar ahí, chiquillos, pero en el fondo, ¿cómo ven el tema de que un país como el nuestro tenga que redestinar los pocos y nada de recursos que existe, ya que es un estado de por sí pequeño, que algunos quieren hacer aún más pequeño, y producto de lo pequeño que es, no somos capaces de llegar en forma oportuna ni en la forma, ni en el tamaño de cómo debiéramos llegar a apoyar a este tipo de debacles. Jorge, Mira, pensaba en dos cosas, por supuesto. No es que no me sorprenda lo que pasó. Ya, lo sorprendente es la campaña mediática que uno ve en la prensa, en la televisión, en la misma radio, ya poco menos culpando del temporal al gobierno. ¿Ya? Y no es porque sea este gobierno de Boris, puede ser el gobierno del que sea, el gobierno de turno. ¿Ya? Incluso vi hasta alcaldes reclamando de que ¿dónde está el Estado? ¿Ya? Y a mí no me hacía sentido eso, porque si usted es alcalde y fue elegido por la gente, usted es parte del Estado, usted es parte de la respuesta, es parte de la solución y no del problema. Y sin embargo, a mucho discurso, o sea, en el fondo lo que me molestó en toda esta cobertura, ya, es que se minimizó o se ignoró todo lo que fueron haciendo los distintos pisos del Estado de Chile, municipal, ministerial, de gobierno, etcétera, ya, estatal, etcétera, ya, y se le da simplemente la cobertura a lo otro, y sin dar una explicación.
Y fíjate que salió un video por ahí de un personaje que sale de televisión hablando de arquitectura siempre, que son programas muy entretenidos, ¿no es cierto? Ya, que van haciendo un tour y van comentando las arquitecturas, y ahí salió un programa al recuerdo, donde hablaban de este edificio con el socavón en la quinta región. ¿Ya? Y en ese programa que de años atrás, él ya decía cómo construyen eso en esas dunas, ¿ya? Y se auguraba, incluso hasta un informe decía lo que iba a pasar, y que finalmente pasó. Entonces, primero eso, y lo segundo es que siempre me dicen, pero ¿cómo en Chile llueve 2, 3 días y queda la escoba? Bueno, ¿sabe por qué? Porque las personas que tienen que estar a cargo, los que tienen que construir, los que tienen que hacer los estudios del suelo, las empresas, ¿ya? La empresa privada incluso, no respetan la normativa, ¿ya? Por ejemplo, lo que pasó en Talca no es culpa del temporal ni del gobierno, es culpa de que había ahí un paño que no se podía construir, pero resulta que en estos últimos 10 años apareció una villa nueva a 20 metros del río. Entonces, no me vengan a decir que esto es culpa del gobierno, de la mala preparación o de la naturaleza y el cambio climático, que por supuesto tiene algo que ver, ¿ya? Sino que simplemente es que nuevamente nos encontramos con que queremos ganancias y utilidades ahora, pero no contribuimos ni pensamos en lo que viene al futuro. Mauricio. Bueno, yo creo que hay una tormenta perfecta en este asunto. Que por un lado, entre otras cosas, dice relación con que nuestro país es uno de los que está y va a estar más afectado por el cambio climático que algunos sectores quieren sostener científicamente que no existe, pero sí existe, es evidente. En segundo lugar, tiene que ver con lo que decía Jorge. Las normativas suelen no respetarse, sobre todo en las grandes inversiones de infraestructura privada. Pero junto con eso, hay que considerar que las normativas tienen que estar siendo en un país como el nuestro continuamente revisadas, producto de la situación de cambio climático y sus efectos al que estamos sometidos como país. Y tercero, para los que les gusta como empatar y hacer estas chimuchinas, hoy día Boris recibió una propuesta de expertos para afinar la normativa que impida que se vuelvan a producir casos de corrupción como los que se han estado conociendo con las fundaciones. Bueno, el Estado tiene que maximizar el perfecto uso de los recursos públicos para que puedan ser destinados a contingencias como las que se padecieron la semana pasada. Y por último, para mí el tema de los efectos del cambio climático y las devastaciones naturales, humanas y geográficas que dejan sus secuelas son un problema de defensa, en el sentido de que nosotros como país, por nuestras características geográficas, climatológicas, naturales, tenemos un enemigo permanente y poderoso, un enemigo eh, grande y poderoso, como alguien dijo, que es precisamente la naturaleza indómita, cada vez más indómita bajo los efectos del cambio climático, y eso tiene que ser, eso amerita que se revise la política de seguridad y defensa en esa dirección. Es decir, que grandes inversiones que hoy día están destinadas a improbables eventos de conflicto que pudiesen existir en el marco de una política de defensa añeja o del siglo XX, sean redireccionados hacia la investigación científica, la coordinación eh, público-privada, la participación de la mejor tecnología y fuerza humana de los sectores de las Fuerzas Armadas en la prevención, combate de los desastres y reconstrucción posterior a los eventos. Es decir, yo creo que ese es el principal objetivo que una política de defensa en un país como Chile debiera tener, junto con ser una política de defensa para la protección de la ciudadanía frente a los efectos del cambio climático y la devastación, y una política al mismo tiempo por la paz. Esa es la política de defensa en la que yo podría poner todas mis fichas si tuviese la oportunidad. Bueno, para variar, como dijiste tú, en una tormenta perfecta, Mauricio, el gobierno se enfrenta a otro problemita más de los que no tenía contemplado. Un verdadero terremoto, comparándolo con esas catástrofes sísmicas que nos cada cierto tiempo
nos atacan, este temporal se transformó para el gobierno por el debido recursos que va a tener que hacer para ayudar a la gente que se vio afectada. Acá tengo un Muchachos, comentario, estimado, en el orden internacional, perdón, Jorge. antes de pasar al orden internacional, tengo un comentario de nuestro amigo Miguel, que dice que desde que tengo memoria, habían problemas por la fuerte lluvia. ¿Ya? Pero como tuvimos tanto tiempo en sequía, ahora recién se viene a hablar. Es un fenómeno que se retrasó por 10 años y nos pilló nuevamente en pañales. Eh, Mira, Bueno, Miguel, voy a hacer una infidencia. Miguel es joven, po. Entonces, claro, él, desde que nació, que dice que viene escuchando esto. Yo ayer me encontré con mis sobrinos, ¿ya? Y me comentaban acerca de esta lluvia. Y le dije, usted era muy guagua cuando yo vi paraba ahí en Irarrázaval en un paradero, ya esperando micro, en vez de pasar la micro, pasó un tronco, porque vino un vendaval, me acuerdo, por calle Irarrázaval, ya, hacia el centro. ¿Se acuerdan de esa temporada? sí, ¿Ya? bueno, Claro, entonces, el problema es que ahora vamos a tener años de sequía y años contemporáneos, no vamos a tener más años normales. Exactamente. Bueno, gracias, Miguel. Ahora usted, mi amigo, quería irse a otro tema global, ¿no es cierto? Sí, a propósito, quiero agarrarme un poco de lo que dijo Mauricio también, que hay una tendencia que no de casualidad, dice que el tema del calentamiento global es una mentira socialista. Es lo que ha dicho Donald Trump y es lo que sostuvo Milley cuando ganó las PASO. No por algo, no es casualidad esas cuestiones. Oye, en lo internacional, a mí y a ustedes también les llama mucho la atención que aquí en Chile se habla poco y nada, en realidad, de lo que ocurre más allá de nuestras fronteras. Estamos cada vez más siendo la isla que, por lo menos yo me acuerdo muy bien que nos enseñaron en el colegio que éramos, una isla rodeada por la cordillera, por el desierto y por el mar. Y en Chile estamos acostumbrados cada vez más también, insisto, en vernos el ombligo y mirar a duras penas lo que ocurre siquiera en el vecindario, ni hablar lo que ocurre en el resto del mundo. Y en el resto del mundo, entre el 22 y el 24 de este mes, se llevó a cabo la cumbre de BRICS. ¿Qué es BRICS? BRICS es un grupo de países que se formó originalmente con 4 países en el 2009 y obedecen a sus siglas, la sigla BRIC. Eh, Brasil, Rusia, India y China. Y después del 2010 o 2011 se abrió la opción para que entrara una quinta economía, Sudáfrica. Se refiere a que son las economías más importantes de los países emergentes. Este nombre, esta denominación viene de un profesor o de un académico de una universidad estadounidense, si no me equivoco, a principios de los 2000. Y actualmente, fíjense ustedes que aglutina a países que en total representan a más del 40% de la población mundial y a casi el cuarto por ciento, el 25% quiero decir, de la economía mundial. A estos países hay varios que quieren quieren ingresar, han hecho solicitudes para ingresar y en esta cumbre se aceptaron el ingreso de 6 países más, que por ejemplo de Sudamérica va a entrar Argentina, de África va a entrar Etiopía y Egipto, y de Asia va a entrar Arabia Saudita, Irán y Emiratos Árabes Unidos. Va a ser oficial esto a partir del 1 de enero del 2024. ¿Por qué hago la mención de los continentes? En el caso del África, ya está Sudáfrica, o la región del sur de ese continente, Egipto, que es una de las economías más poderosas y está ocupando el norte, y Etiopía. Yo me quedé con la sensación de que Etiopía era el país en crisis de los años 80, 90, y ocurre que es una de las economías con más rápido crecimiento que hay actualmente en el África. De ahí es importante la presencia de ellos. Y por el Asia están invitando a participar Arabia Saudita e Irán. Irán aceptó de inmediato. Irán es el país del Medio Oriente con mayor cantidad de reservas en su poder, digamos, del De Medio petróleo. Oriente. Y estaría, si aceptan su ingreso, estarían participando en el mismo foro Irán y Arabia Saudita, que no tienen relaciones diplomáticas en estos momentos. Y esto gracias a una gestión que hizo China hace unos meses. Los chinos se están moviendo muy bien, en forma muy cautelosa, como son ellos, para promover esta unión que ya no se transformaría, que se transformaría en algo más que una unión de economías. Se transformaría en una unión geopolítica. ¿Para qué? Para hacer el contrapeso a Estados Unidos y el grupo de los 7, que son sus aliados de, de Occidente, llamémoslo así.
Justo coincide también, hoy día estaba leyendo, con un decrecimiento natural que va a tener la economía china después de estos últimos 20 años prácticamente de sostenido crecimiento. Viene un descenso en ese crecimiento, no significa que haya de decrecer, sino que viene un decrecimiento en ese ascenso y se va a apoyar muy bien entonces por otros países que están ingresando. Y hay muchos más que quedaron en el camino. ¿Ah? Les puedo nombrar que quedaron en el camino, por ejemplo, Argentina, perdón, Bolivia, Venezuela, eh, lo estoy buscando, ¿ah? Indonesia, República Democrática del Congo, Kazajstán, Gabón. ¿Por qué los nombro? Porque a la larga lo que se va a transformar, esto va a ser un equivalente a el movimiento de los países no alineados, porque son el sur del mundo, prácticamente. Y por último, les paso las palabras, chiquillos. Estos países están pidiendo ya reformas, por ejemplo, a la composición del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y aducen, con mucha razón, que en estos momentos en el Consejo Permanente no hay ningún país latinoamericano ni africano. Así que, y lo más importante de eso es que el secretario general de las Naciones Unidas hizo unas declaraciones apoyando de alguna forma alguna reforma que pudiera haber, ya que dice, lo estoy leyendo ahora, las estructuras de gobernanza global reflejan el mundo de ayer, admitió el jefe de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, presente en la cumbre. Las instituciones multilaterales, dice él, deben reforzarse para reflejar el orden, el poder y las realidades económicas actuales. Mira qué interesante, ¿eh? Algo se está cambiando el mundo y me acuerdo de la última visita que le hizo el líder chino a Vladimir Putin, que entre paréntesis no fue a la cumbre por miedo a que lo tomaran arrestado por la sentencia que tiene la Corte de Justicia Internacional. Internacional, Corte Penal Internacional. Cuando se despiden el chino de Putin, le dice, somos testigos de un momento histórico de cambios en el mundo. Mauricio. Bueno, claro, la nueva Guerra Fría multipolar. Eh, Mira, más en general, pienso que en muchos dominios, muchos ámbitos, las estructuras tradicionales del siglo XX están colapsando, viéndose rebasadas por las nuevas realidades. El orden mundial, el orden internacional también, y las instituciones que han sido creadas en el siglo XX para regular y preservar ciertas cosas, eh, hace rato que no dan abasto. El problema es que frente a río revuelto, la ganancia puede ser de muchos pescadores más o menos vivarachos, más o menos pillines también. Y eso que tú señalaste de Putin, que no quiso ir a no sé dónde, me hizo acordar mucho de las primeras declaraciones que a fines del siglo XX, o sea, no, principio, claro, a fines del siglo XX tuvieron algunos personajes que no quisieron salir a dar una vuelta por fuera de sus países cuando se sentó la jurisprudencia que sentó la detención de Pinochet en Londres. La hizo el juez Garzón con su orden de detención internacional por crímenes de lesa humanidad. Ciertamente que Putin, uno de los BRICS, va a quedar en entredicho en el marco del conflicto, de la guerra que tienen con Ucrania por esa razón. Entonces, eh, en esta nueva forma de guerra tibia, fría, caliente, rara, que hay en la multipolaridad, hay que tener mucho ojo para trazar desde países modestos como este las políticas de relaciones internacionales que todo Estado tiene que tener en su apertura al mundo, ¿no? A Lo que propósito, veo yo que algunos de esos países, lo que algunos, lo que el polo, uno de los polos tradicionales, el polo que gira en torno a la OTAN, tiene de malo, algunos de los BRICS también lo incuban. lo que dice Mauricio Jorge me recuerda a Milei, de nuevo Milei. Y un tema re importante lo que va a pasar, porque Argentina ya estaría entrando a contar del 1 de enero del 2024 a BRICS. Pero dos de los tres candidatos son pro Estados Unidos. El mismo Milei, que propone dolarizar la economía, y aquí hay un hecho que yo no mencioné cuando hablé de antes.
este grupo BRICS está postulando una moneda común. Ujú. De hecho, ya hay un banco, BRICS, que está con sede en Beijing y que es presidido por la expresidenta brasileña Dilma Rousseff. Dilma Rousseff. Gracias, gracias, George. Bueno, los argentinos tienen esa disyuntiva. Dos de los candidatos son pro Estados Unidos, uno más porque propone dolarizar la economía, y un tercero, Massa, que es pro BRICS. Entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si Argentina entra el 1 de enero y ocurre que ya en octubre eligieron ellos a un candidato que no es BRICS? O sea, ese ingreso quedaría sin efecto, absolutamente. Y Milei lo que ha dicho, es más, que si él llega a ser presidente de la República, no va a tener relaciones comerciales con ningún país comunista. Le preguntan China, ningún país comunista, ni siquiera con China. ¿Qué dice George? Dos cosas no, que pues, de lo que estuve leyendo por ahí. Bueno, cuando vi esto del BRICS, o sea, BRICS siempre a mí me ha recordado a la APEC, ¿no es cierto? La Alianza Asia-Pacífico, el Foro de Cooperación Asia-Pacífico, que a Chile le ha servido tanto para hacer tantos negocios ya y tratados de libre comercio. Solo no nos ha resultado con India, que ya perdí la cuenta cuántos años llevamos negociando con la India un tratado de libre comercio y todavía Mm, no se llega a acuerdo. mm, Y ese sería pero un batatazo para la economía chilena, porque imagínate, India en estos minutos es el país que tiene más población del mundo, superó a China ya, desde que este año, por ejemplo. Pero bueno, ahí hay que poner atención a la India, el juego que está haciendo, porque India no se compromete ni con uno ni con otro, pero está como quien dice, va a ambas fiestas y comen ambos platos. Ese es el tema de la India. Porque piensa que India con China tienen un conflicto pero milenario, ¿ya? Y ambas son potencias nucleares, en el 2020 casi se dan a las manos en la frontera, y sin embargo están en los BRICS, están ahí haciendo negocio. Entonces, India es un caso interesante, pero a mí lo que me llamó la atención fue otra cosa que leí por ahí, y es que este que es un bloque económico que, como te digo, se habla del sur global, ¿ya? Lo interesante es que este sur global lo estarían controlando dos países del hemisferio norte, China y Rusia. ujú, Segunda cosa que me llama la atención, ¿ya? Rusia, con todas las medidas que tomó Occidente en su contra por la agresión contra Ucrania, ¿ya? Rusia se ha sostenido gracias a los BRICS, gracias a la plata de China, gracias a lo que saca de África, ¿te fijas? Entonces, si la economía rusa no ha colapsado, ya es porque está en este grupo BRICS. ¿Ya? Y usufructando de eso. ¿Ya? ¿Te fijas? Y tercero, que es lo que más me preocupa a mí, yo no digo que Estados Unidos y sus aliados sean ángeles de mi devoción y sean los mejores del mundo, porque esto no es una película y aquí no vamos a hablar de dicotomías de bueno y malo. ¿Ya? Sí, pero cuando uno revisa la lista de los BRICS, te das cuenta que muchos de estos gobiernos son autoritarios, ¿ya? Son violadores de los derechos humanos, ¿ya? Son conflictivos, son problemáticos. O sea, mira, partiendo por China, ¿ya? Y un país donde se violan los derechos humanos, ¿ya? Chile ahí no reclama porque hacemos negocio, ¿te fijas? Pero, bueno, para qué hablar del caso de Rusia, con la agresión a Ucrania con el gobierno de Putin. En la India todavía está el sistema de casta, aunque está prohibido por ley, pero todavía vemos en la India una serie de problemas. ¿Ya? Sudáfrica, ¿ya? Aunque los gobiernos después de Mandela han tratado de darle la carita, Sudáfrica también ahí está entre la venta de armas, conflicto con otros vecinos, ¿te fijas? Y mira los que invitaron ahora, pues. Dejo a nuestros amigos argentinos al lado con sus problemas económicos y sumamos a Irán, ¿ya? Etiopía, ¿ya? Que son países que, digamos, de corte islámico, en el caso de Irán, donde sí se conculcan los derechos humanos, por ejemplo, las mujeres. Arabia Saudita. Claro, y quería dejar para el final Arabia Saudita y los Emiratos Árabes, que han hecho una guerra pero devastadora contra el Yemen, donde ahí se violan los derechos humanos a cada rato, o sea, hay masacres, hambruna, etcétera, ¿ya? Y sin embargo están dentro de este grupo. Porque en este grupo entra usted por un tema económico, ¿ya? Pero si mandaste a asesinar a un embajador en Turquía, ¿ya? O si reprime a las mujeres y les obliga a usar velo, no importa, lo interesante es el tema económico y cómo sostenemos a nuestros amigos. Yo no sé si, bueno, aquí el más interesante que Argentina ingrese es Brasil por un tema económico, ¿ya? Pero también hay, lo último que leí, y el último datito, muchos de estos Sí, porque países vamos a también, comercial. sí, muchos de estos países también tienen grandes deudas en dólares, pues. Entonces, claro que están interesados en salirse de un mercado dolarizado para otro mercado donde tengan su propia moneda y empezamos de cero, ¿no? Ah, qué Entonces, interesante ese dato. Vamos a mm, comerciales gracias a Gibert, pero súper interesante ese dato, George. el Gibert. último, Giver, sí, pues, bueno, a Giver, no sé, ¿se pagarán dólares también? No, pues Giver sistemas de sonido desde hace más de 20 años. Tenemos las mejores experiencias visuales, auditivas, educativas, sonoras y culturales de Chile. Son los eventos que realiza Giver Producciones.
una productora chilena de calidad internacional, experiencia, tecnología y los mejores profesionales al servicio de los sentidos humanos. Con Giver nos vamos y volvemos al último bloque con lo prometido de la semana pasada, la efeméride que estaba pendiente. Y saludo a los premios nacionales Por también. supuesto, y otros temas más porque van a salir de ahí. Vamos entonces y volvemos después de unos breves minutos. Estamos al aire a través de Radio Hoy y Canal 194 Sapin TV. Somos, se me ha olvidado dar el autobombo, el programa más longevo de la radiotelefonía digital de Chile. Desde el 2017 estamos al aire. Así que somos un programa que ya estamos pasando la historia. ¿Y gracias a quién estamos al aire, Jorge? Gracias a Giver Producciones. Desde hace más de 20 años, las mejores experiencias visuales, auditivas, educativas, sonoras y culturales de Chile son los eventos que realiza Giver Sistemas de Sonido, una productora chilena de calidad internacional, experiencia, tecnología y los mejores profesionales al servicio de los sentidos humanos. Gracias, Gilbert Giver. Producciones. Gracias, Gilbert. Mauricio, ¿tú quieres unos minutitos para la Fundación Croquetón, que ya estuvo en un programa, hace algunos programas estuvo con nosotros, y quieren hacer un llamado, un anuncio, Mauro? Sí, efectivamente, nos iba a visitar su fundadora y directora, pero por problemas de salud no pudo conectarse. En este momento está fuera de juego en un tratamiento médico, pero nos dejó un audio para invitarnos a nosotros y a toda la audiencia que tenemos a colaborar y participar de algunos eventos de aniversario que están desarrollando en el marco de su labor, que es la protección, cuidado y recuperación de animales y seres sintientes en general. Y nos dejó un audio que Juanito lo tiene en su poder en este momento. Hola a todos, porque lo han pedido en todas partes, la primera Teletón de animales ya existe y se llama Croquetón. Si quieren participar apoyando en charlas de educación, en charlas de distintas temáticas relacionadas con los animalitos, pueden ingresar a nuestro Instagram. Además, pueden acceder a la compra de productos o servicios para animalitos y también para sus humanos. Todos los fondos recaudados van en beneficio de los animalitos abandonados y maltratados. Además de eso, pueden participar el domingo 3 de septiembre en el cierre del aniversario y el día lunes voy a estar con ustedes para que les pueda contar cuáles fueron los resultados de este evento de aniversario que se realizó durante todo el mes de agosto. Los dejamos invitadísimos. Eso Ahí es. está el audio, Mauricio. Va a Súper. estar el lunes con nosotros. Sí, 3 de nos va a contar septiembre. cómo le fue con estas actividades, porque como ustedes ven, son actividades que tienen un fin social, son financiadas con colaboraciones voluntarias y además se reportan sus resultados y recaudaciones en las redes sociales y en este caso en programas aliados como amigos como somos nosotros. Muchas gracias. Entonces el lunes vamos a tener de invitada aquí a la directora de la Fundación Croquetón. Jorge, antes de ir a la efeméride, Jorge Reyes nos pregunta respecto de Milei, si lo que está proponiendo Milei se producirá en un nuevo corralito. Algo así es la pregunta, no literal, pero más o menos eso. ¿Le respondemos? Y bueno, si tú así como yo lo entiendo, corralitos cuando un país, un gobierno, ¿no es cierto? Como ya lo hizo Argentina, ¿te acuerdas? Cuando la Rúa, ya, para evitar la salida de las divisas del país, para evitar, en este caso, no sé, si las divisas eran en oro o en dólares, ¿identifica? Y se empiezan a fugar, se empiezan a salir del país, para evitar eso, esa salida y poner el desfinanciamiento del Estado, hacen un corralito, ¿se fija? Impiden eso. ¿Ya? Para no perderlo. Eso es lo que yo entiendo por Corralito. Ahora, en el caso de Milei, no creo que eso vaya en la política de Milei, pues, porque él es un libertario total. Pues. Entonces, debería dejar que el mercado funcionara per se, ya que el mercado regule y que quien quiere, quien tenga que quebrar y que se sabe quién tenga que salvarse, ¿no? ¿Ya? Y que simplemente esta mano invisible que decía Don Adam Smith maneja todo, ¿no? Así que yo no creo que con Milei haya un corralito, lo que por su postura, digamos, liberal, pero tengo, tengo una propuesta. Déjame leer un libro que encontré de mi ley y la próxima semana lo voy a tener más claro. Lo que yo te podría ¿Qué tal decir, libertad, qué Jaime, tal es libertario es? que Dime. lo que propone Milei no es tan descabellado en un país en que al Banco Central se ha usado para bienes políticos del gobierno de turno.
Lo que está proponiendo Milei es una alternativa a lo que ha hecho Chile, por ejemplo, que ha tenido un Banco Central autónomo, que si bien es cierto, su orden constitucional es apoyar la política del gobierno de turno, pero sigue siendo autónomo y propone dolarizar la economía de la misma forma que lo ha hecho Ecuador, yéndose un poco más lejos que Ecuador, porque Ecuador ha sostenido el Banco Central con mínimas atribuciones, pero aún se sostiene. Y en el caso de Argentina, él pretende eliminar el Banco Central de frentón, así como varios ministerios. Eh, con eso, ¿qué evita? Por ejemplo, la emisión del dinero. Y sabemos que una de las cosas más fáciles, digamos, es la emisión del dinero. Generar recursos y que después van aumentando la inflación y se termina una inflación descontrolada como la que están viviendo los argentinos actualmente. Desde mi punto de vista personal y por lo que yo he escuchado de amigos que están en Ecuador, la dolarización podría ser efectivamente un remedio para la superinflación que están viviendo o hiperinflación que están viviendo los argentinos. Don Jorge, le quitamos unos minutos para Mucho su más claro. efeméride. Hay gente que está insistiendo ahí, Clara Araya dice, ¿y la efeméride cuándo? Bueno, Es que como la dejamos de la semana pasada, pero no, sé que la teníamos, po, y está muy, muy ad hoc, po. Ya, bueno, vamos a hablar los últimos 15 minutos, entonces, primero va a saludar a los premios nacionales, por favor, haga una sí, mención a eso, ellos. eso es lo primero. Y básicamente quería saludar aquí, tenemos a tres premios nacionales que quería saludar, ¿ya? Porque primero que nada, ya lo habíamos comentado en este programa, don Patricio Guzmán, el cineasta, nació en 1941, quien obtuvo el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2023. ¿Para qué hablar? Pues ya lo hemos dicho, pero repitamos, en películas icónicas como la trilogía La Batalla de Chile, teníamos La Memoria Obstinada, Nostalgia a la Luz, El Botón de Nácar, La Cordillera de los Sueños, Mi País Imaginario. Todo esto usted puede verlo en HBO Max. Yo por ahí lo estuve viendo. Ah, Estuve viendo, lo vi casi todas. Ya, y por eso creo que lo comentamos tiempo atrás en este mismo programa. Y qué bueno que ahora haya sido distinguido, porque ya había sido distinguido por otros premios en otros países, pero qué bueno que ya que en tu país te distingan. El otro que me parece que era, pero súper importante que lo recibiera, ya, y es porque este caballero es muy avanzada edad ya, es don Gastón Sublet. Para mí, un filósofo, ¿no es cierto? Ya, por musicólogo fin también tengo acá. dijo Mauricio en el WhatsApp. Un genio, claro. Don Gastón Zulet, por fin ahora Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2023, y que también lo saludamos a él. Más que merecido, pues. Realmente escuchar a este caballero es una delicia. He visto documentales de él, ahora también, si uno lo busca en internet, hay varios, acerca de la visión que él tiene. Un sabio. ¿Ya? Realmente es un verdadero sabio. ¿Ya? Y también voy a Oye, destacar a una persona que yo no conocía, pero creo que es importante conocerla ahora, que es Patricia Stambuk, ¿ya? Investigadora de los pueblos Yagán y Rapa Nui. Dice, ella es de Punta Arenas, es magallánica, ya es periodista, ¿ya? Así que ella ganó el Premio Nacional de Periodismo. Y la destaco porque yo no la conocía, pero me parece súper importante el rescate de la memoria de estos pueblos originarios, que tanto se habló de ellos en la primera convención y ahora lo hemos olvidado, pues se nos olvidó que son parte de nuestra chilenidad también. Dígame, don Luis. quería decirte que Gastón Zulet tiene 96 años, estuve viendo recién, Mira, pues. y él es cuñado del fallecido ex canciller y también político de larga trayectoria, don Gabriel Valdés. El conde, mira, pues, ¿no? El conde, sí, Sí. sí. Eso Eh, quería aportar nomás, don George. Pero mira, lo que nosotros yo quería básicamente era saludarlo, sobre todo el caso de don Gastón Zulet, porque qué merecido premio, ¿ya? Así que de todas maneras. Así que, vaya, hay otros premios, por supuesto, y no los vamos a señalar ahora, pero ahí ustedes pueden meterse en la página y pueden revisar ahí los demás premios nacionales, ya, pero súper importante para mí, por lo menos, que Patricio Guzmán y que Gastón Zulet ya sean reconocidos ahora. ¿Ya? Y no como pasa generalmente que las personas se mueren y después le levantan un monumento, ¿ya? Y no hay muerto malo y todas esas cosas que se comentan. Pero bueno, oiga, Vamos a ahora la efeméride. nos vamos a poner serios con la efeméride, ¿ya? Porque quiero 12 contarle que, minutos. sí, no de más, pues con 10 minutos, deme 10 minutos nomás, ¿ya? Porque pasemos la mención ayer. ¿Ya? Y ahí meten la cuchara también ustedes, lo voy a hacer bien cortita, porque estos pasan 3 días, ¿no? Estos son 3 días de la historia de Chile, así como ¿no? Súper rápido. Pero esto tiene un antecedente, el antecedente es que ya a finales de 1972 había 7 generales del ejército de Chile que estaban conspirando, estaban realizando sedición para dar un golpe y terminar con el gobierno del presidente Salvador Allende. Estos generales, ¿quiénes eran estos conspiradores? Eran Sergio Arellano, ya que tristemente se le era después por la guerra de la Uf, muerte, ¿no? Ya, Javier Palacios, ya que él se va a adjudicar el haberle dado el tiro de gracia al presidente Allende, mira qué gracia. Ya, Sergio Nuño,
ya, que después se arrepintió, ¿ya? Y criticó la violación de derechos humanos. ¿Ya? Ernesto Baeza, Arturo Vivero, Manuel Torres y Washington Carrasco. Estos 7 generales que yo señalaba eran los que ya estaban conspirando, incluso algunos de ellos tenían vínculos con Patria y Libertad y con los movimientos del año 69, del Tacnazo, ¿ya? Y el Tanquetazo. ¿Te fijas? O sea que ellos ya estaban ahí metidos. Y Allende lo sabía y quería que Prat los diera de baja. ¿Ya? Esa era como la tarea que Allende sabía que estaban los conspiradores y quería entonces que Prat los diera de baja. Pero aquí está el dilema del general Prat. El dilema del general Prat es que estos generales tenían fuerzas, ¿ya? Y eran rebeldes. O sea que en el momento que Prat los llamara a retiro, probablemente iba a haber una sublevación. ¿Te fijas? Parecía al tanquetazo. ¿Ya? Entonces, Prat ya no contaba o sea, Prat, la duda de Prat era, si doy debajo a estos generales, aquí iba a haber un enfrentamiento, iban a haber víctimas. Y a lo mejor hasta el inicio o el estallido de una verdadera guerra civil, y a Prat lo atormentaba el recuerdo de la guerra civil española, de guarniciones militares con sus comandantes levantándose en cada provincia o en cada ciudad. ¿Te fijas? Entonces esa era digamos, la disyuntiva de Prat. Pero él tenía a generales que eran de su total confianza, ¿ya? Que era básicamente don Manuel Sepúlveda, que estaba a cargo de la segunda división en Santiago, y Guillermo Pickering, que, era que tenía el comando de institutos militares, que son 7 escuelas castrenses. Entonces, ahí estaba el contrapeso. ¿Ya? Pero había un personaje que se estaban pololeando ambos sectores, tanto los sectores sediciosos golpistas, ¿ya? Como los sectores constitucionalistas, defensores de la Constitución y las leyes, como Prat y los que señalé, Pickering, ¿no es cierto?, y Sepúlveda, ¿ya? Y era el general Augusto Pinochet, ¿ya? Que iba detrás de, o sea, los puestos que iba dejando Prat los iba tomando Pinochet, ¿ya? Porque Prat lo consideraba un hombre totalmente de confianza, totalmente fiable. Y el asunto era tan así, ¿ya? Que había un grupo de generales que guardaban silencio, que no se sabía de qué grupo eran, si eran golpistas o si eran partidarios de Prat, ¿ya? Y uno de esos era precisamente el general Pinochet, que en el fondo nadie sabía para quién estaba jugando o para quién eran sus lealtades. ¿Te fijas? Prat juraba que la lealtad era con él y con la Constitución y las leyes. ¿Te fijas? ¿Ya? Y los demás generales, sobre todo serillanos, decían, bueno, hay que apretar a Pinochet para ver qué dicen. ¿Te fijas? Si va o no va. ¿Te fijas? Si está de acuerdo o no está de acuerdo. El tema es que Pinochet ya había aparecido incluso en el gobierno de Allende en varios cargos importantes. ¿Te fijas? Por ejemplo, cuando el general Prat fue ministro ya del gobierno de Allende, en 2 ocasiones, en ambas ocasiones el subrogante, o sea, el vicecomandante fue el general Pinochet. O sea que cuando llega la comandancia en jefe, ya había estado de comandante en jefe, pero como vice, reemplazando a Prat mientras estuvo en los gabinetes. ¿Te fijas? Que llamó a Allende. También fue el edecán de Fidel Castro, incluso lo tuvimos aquí en San Miguel, ¿ya? Aquí inaugurando el monumento a Che Guevara, ¿ya? Ahí en la Gran Avenida. ¿Ya? Ahí está el general Pinochet con su lente oscuro detrás de Fidel Castro, ahí con los hermanos Palestro y la plana ahí mayor de la izquierda, ahí, en esa inauguración, cuando fue la visita de Castro y lo acompañó a todas partes. ¿Ya? ¿Te fijas? Entonces, parecía que Pinochet era hombre de Prat. ¿Te fijas? Era uno de los constitucionalistas. Y aquí vienen los 3 días que yo les señalaba. El 21 de agosto, ¿ya? Las esposas de estos generales sediciosos que ya señalé, ¿ya? ¿Ya? Lideraron una protesta de esposas de oficiales que fueron hasta la casa del general Prat. ¿Te fijas? Y exigieron hablar con él. ¿Te fijas? Según los datos que yo recabé, representaban por lo menos a 300 personas, pero en la práctica no habían 300 personas frente a la casa del general Prat, pero ellas decían representar a estas 300 personas, ¿te fijas? Y le llevaban una carta al general Prat. Prat, que estaba en su domicilio, en ese momento no las quiso recibir, salió su señora, ¿ya? Y ella se llevó digamos, las imprecaciones y los gritos, y como decía mi señor padre, que él recordaba muy bien esta parte, decía, le tiraban maíz. Ya le tiraban maíz porque decían que Prat era un gallina porque no salía de su disyuntiva y no tomaba una posición. ¿Cuál es la disyuntiva de Prat? Dar de baja a estos generales y ya establecer para una guerra civil, ¿ya? Entre los mismos fuerzas del ejército, ¿ya? Sabiendo que la Fuerza Aérea y la Armada ya estaban preparando algo también y se sabía, o sea, bajo cuerda que en la Armada sobre todo, que era antes de la llegada de Allende, incluso se sabía el famoso plan Cochayuyo, etcétera. ¿Ya? Y por otro lado, Prat tenía la disyuntiva de apoyar el golpe, o sea, dar el golpe a él entonces, una especie de autogolpe, significa para guardar el gobierno de Allende, ¿ya? Y terminar con esta oposición. Pero eso también era una degollina. O sea, el tema de Prat que no tomaba la decisión porque no quería llevar al país a un enfrentamiento sanguinario, sangriento. ¿Te fijas?
Entonces, ahí está la duda. El 21 se produce este tema de las mujeres esposas de oficiales que van a reclamar. Ya, el general Prat, indignado, el día siguiente, el 22, le pide a su cuerpo de oficiales, a los generales, les pide ya un voto de confianza, ya, un gesto, ya, un gesto de solidaridad con la comandancia en jefe. Y nadie hizo nada. Ahí Prat se dio cuenta que estaba solo. Aparte de Pickering y Sepúlveda, ¿ya? ¿Ya? El general Arellano, mira, o sea, súper cínico. El Valle dice, ¿cómo le vamos a pedir explicación a los generales por lo que hacen sus señoras? No se puede. Pero hubo un general que golpeó la mesa, y dijo, esto se paga con sangre, señores. No podemos tolerar esta falta de respeto al comandante en jefe. ¿Sabes quién fue? Pinochet. El Pinochet. Y fue incluso hasta la casa de Prat a darle su abrazo. Cuando fue en la casa le gritaron, le tiraron escudo, le tiraron maíz, y Pinochet no olvidó la humillación. ¿Te fijas? Pero él estaba con su comandante. ¿Te fijas? Se mostró siempre súper fiel. El tema es que como nadie apoyó a Prat el día 22, el día 23 Prat a primera hora le presentó su renuncia al presidente Allende como comandante en jefe. Irrevocable. ¿Te fijas? Ahí incluso hubo miembros del Boló de Atete, el Bon se trató de contactar con Prat, ya, y otros personeros más, todos, oye, porque todos sabían que Prat era el general constitucionalista, o sea, el hombre confiable, ¿te fijas? ¿Ya? Pero no pudieron convencerlo, ¿ya? Y al final entonces Allende ya se la juega y cita a su domicilio, en Tomás Moro, al general Pinochet, ¿ya? Y le dice, tráigame a 10 generales más porque tengo una mesa bien grande. ¿Te fijas? Se reúnen todos, ¿ya? Pinochet fue muy inteligente porque llegó a 10 generales, pero que sus señoras no habían participado del evento. ¿Y sabes por qué? Porque eran las que se habían quedado cuidando a los niños de las otras, que para que pudieran ir a revolverla. La cosa es que fue con estos 10 generales que no habían participado, cenaron con Allende, conversaron, ¿ya? Y después Pinochet dijo que tenía que retirarse más temprano, se fue, y una vez que se va Pinochet, Allende consulta a los 10 generales que estaban ahí, qué opinión tenían de Pinochet. Y todos le dijeron, plena confianza. Este es el hombre. Entonces, Allende aceptó la renuncia de Prat y al día siguiente, ya, Pinochet asumió como comandante en jefe del ejército. Pero hay una frase de Pinochet que yo tengo que rescatar acá para terminar esta historia. ¿Ya? La frase en el diálogo que tuvieron ahí, ya, es la siguiente. Mira, por aquí la tengo. Dice, lo fundamental, dijo el general Pinochet a Allende, es tener amplias atribuciones de mando. ¿Y sabe lo que le respondió Allende? Lógico, usted las tendrá. Allende Claro. sí le pidió algo, para terminar la historia, le pidió que tome a estos 7 generales sediciosos y los dé de baja. Y Pinochet le dijo, no puedo hacerlo ahora, tengo que esperar hasta que le den las calificaciones. ¿Cuándo es eso, general? En octubre. Después Pinochet en su biografía va a contar que él hace un año estaba preparando el golpe. Yo no sé si fue muy zorro o fue muy traidor, ¿ya? Pero no cabe la menor duda de que los engañó a todos, porque solo el día 9, cuando el general Arellano le dice, firma la cuestión, porque o estás con nosotros o no estás, nosotros vamos a dar el golpe el 11, porque justo Pinochet ese día 9 le había avisado que iba a hacer un plebiscito. ¿Ya? Cosa que anda en audio ahora circulando, ¿no es cierto?, una conversación del canciller Letelier, ¿ya? Pero que por el tiempo no vamos a poder comentar ahora. Así que lo vamos a dejar para la próxima semana. Me quedan así Pero varias usted dudas en sabe que el la aire. historia es nuestra, Me usted sabe que gustaría, la historia es nuestra. antes de eso, me gustaría saber algunas cosas. A ver. Primero, Allende se hace asesorar por los mismos generales para elegirlo, o sea, no elige él entre las 5 antigüedades como se hace hasta ahora, porque ahora el presidente elige a los 5 más antiguos y de los 5 elige, pudiendo elegir al quinto. Bueno, de hecho, era una opción que tenía Allende de que con la renuncia de Prat, de sacar al tiro a 5 generales. Pero esos 5 generales que hubiera tenido que sacar Allende probablemente eran pro gobierno, ¿ya? Y lo que quería sacar Allende era estos 7 generales que ya di la lista, ¿ya? ¿Te fijas? ¿Ya? Pero el tema, que Prat no se atrevió a sacarlos para evitar un enfrentamiento, como un nuevo tagnazo, ¿te fijas? ¿Ya? Y entonces Pinochet le dice, no se preocupe, yo le hago la encarguita. Por eso tiene amplias facultades. Claro, entonces eligió al más antiguo, al que seguía en segundo lugar. Porque no solo lo Esa eligió es porque la era más pregunta. antiguo, no solo lo eligió porque era más antiguo. Pinochet había hecho toda la carrera después de Prat, o sea, como te dije, fue vicecomandante cuando Prat fue ministro. Ya, o sea, en el fondo, y al final de cuentas, ¿sabes qué? Y esto hay que decirlo. Prat recomendó a Pinochet, o sea, cuando renuncia le dice a Allende, este es el hombre. O sea, y por eso que Allende igual tuvo una duda, ¿por qué? Porque Pinochet era el que estaba a cargo de la Academia de Guerra.
Y él hacía juegos de guerra, ya haciendo simulaciones de lo que podía pasar, una invasión, un ataque, etcétera. Y por ahí le dijeron, cuidado con Pinochet, que es un estratega. Entonces, por eso que él hizo la cena con estos otros 10 generales y Pinochet, y ahí quedaron todos súper amigos, porque realmente yo creo que Allende, con la recomendación de Prat y más la cena, quedó convencido de que Pinochet iba a sacar a los 7 generales, se iba a hacer el plebiscito que iba a convocar el 11 de septiembre, ¿ya? Y que íbamos a poder superar la crisis. Pero Pinochet, al final, tomó su decisión. Igual que Franco en la guerra civil, no fue el que empezó todo, pero fue el que llegó y tomó el control después. Y la otra duda, ¿Sí? entre ese grupo de generales, recién habría ascendido o habrá ascendido el general Bonilla, al que también mandó a matar poco después del golpe. No está en ese grupo de los sediciosos, pero cuando viene en el momento del golpe, Bonilla y otros más toman un, Brady era el otro, toman importantes roles, po, ¿te fijas? Claro, Pero, Oscar pero, ahí, Bonilla y general Brady. pero todos estos generales que vienen después son todos obedientes a Pinochet. O sea, Pinochet fue desleal, no hay ninguna duda, ¿ya? ¿Ya? Los otros fueron sediciosos, Pinochet fue desleal y traidor, ¿ya? Pero su subalterno, ¿ya? Fueron fieles a él, lo siguieron. Y ¿Leyeron oportunista. ustedes, leyeron el libro Doña Lucía de Alejandra Matus? No lo he leído. No. Cuando la Hay que señora le dice, considerar ahí están tus nietos. hay que considerar el factor Lucía en todo esto. Sí, también. Oye, en todo caso les tengo, Yo creo que Jorge se referí, por Mauro, al famoso hecho del timbre, pues, weón. lo vamos a comentar más adelante, porque no sé, porque recuerden que todavía tenemos que llegar al 11, ¿ya? Y Sí. después del 11 vamos a hablar qué pasó con los generales que sí eran constitucionalistas y que han pasado, se perdieron en la historia, ¿ya? Pero que sí fueron fieles a la Constitución y las leyes, porque no todos fueron golpistas. Pero eso lo vamos a contar Claro, después. claro. Usted sabe que la historia es nuestra. Y la hacen los pueblos. Mauricio, despídase e invite a participar en los próximos programas. Sí, claro, obviamente invito a enviar su recuerdo automático del día 11 de septiembre, que puede ser desde el clima hasta lo que ustedes tengan en su memoria o en su corazón. También sus reflexiones sobre el futuro, los deseos para que Chile sea mejor y no se repita nunca más eso. Pero si me vieron durante el último bloque con, como se dice, con cara de rara, es porque me desagrada profundamente el personaje de la efeméride y no lo puedo ocultar. No puedo ocultar el desprecio que me produce ese personaje. Así que mis disculpas. Don George, La historia es nuestra. y la hacen los pueblos, ya estoy curado. Sí, estoy curado. Bueno, gracias, pues nos vemos la próxima semana La próxima semana vamos a estar en estudio con 7 más 50, exacto. con una empanada y un vaso de vino tinto. Y con todas sus historias, amigos, así que escríbanos, mándenos sus audios, cuéntenos, por favor, compartan con nosotros, ya, porque insisto, la historia es nuestra, ya, y la memoria también. Exactamente. Ya pues, nos vamos entonces hasta este programa. Gracias a Givert, George, nos estamos yendo. Gracias. Este programa ha sido posible gracias a Producciones Givert. También lo pudieron ver a través de radiohoy.cl y el canal 194 Sapin TV. A contar de mañana lo podrán ver a través de YouTube. Y los próximos 3 programas serán 7 más 50. Los mismos, pero con las memorias. Nos vemos, que estén todos muy bien. Chau, chau. Chao.